Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de enfoque jurídico. Bueno, en esta ocasión vamos a tener dos ponentes internacionales que nos van a hablar sobre un tema muy importante que es el derecho comunitario. Empezamos con el doctor que nos acompaña hoy, que es Orlando Guerrero Mallorca, catedrático de Derecho Internacional Público y secretario general de la Corte Centroamericana de Justicia. Como otro ponente tenemos al doctor José Manuel Sobrino, que es presidente de la Asociación de Profesores del Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Buenos días, doctor Orlando. Un gusto tenerlo aquí. Su presencia es muy importante y de hecho de mucha ayuda para tratar sobre este tema. Mucho se dice sobre la importancia del derecho comunitario. En relación a su concepto, en una primera aproximación que nos brinda el doctor Yamatei, se entiende que ese derecho proviene de tratados de integración que han dado surgimiento a organismos comunitarios que gozan de autonomía y con facultades para emitir normas que no solo son de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros, sino también para sus habitantes y sus organismos. Esas disposiciones son interpretadas por autoridades administrativas y judiciales que han sido creadas con esta finalidad. Entonces, doctor, para usted, ¿qué se entiende por derecho comunitario? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y es grato para mí estar aquí presente en su programa para dilucidar varias preguntas sobre el derecho comunitario. Ahora, partiendo de la pregunta que usted me plantea sobre el concepto del derecho comunitario, en sí hay varios autores que se han referido al concepto del mismo, pero voy a empezar a comentarles algunos. Por ejemplo, para el doctor Enrique Chacón, el derecho comunitario es el complejo de normas jurídicas que disciplinan las comunidades de estados y sus relaciones jurídicas con otros sujetos de derecho creadas como organizaciones internacionales sui generis, dando origen a un sistema jurídico institucional u ordenamiento jurídico que es nuevo, autónomo y especial, cuyo denominador o digamos ius proptium se basa en las relaciones de integración regional. Así también tenemos, por ejemplo, la opinión del profesor Isaac, que nos señala que el derecho comunitario lo define como un conjunto organizado y estructurado en normas jurídicas que dispone de, en primer lugar, fuentes propias, en segundo lugar, de órganos de producción normativa, también propios, sujetos a procedimientos y esquemas de relaciones reglados, y tercero, un sistema judicial de garantía de su aplicación e interpretación uniforme. Entonces, en base a los conceptos de los autores que les estoy citando, podremos englobar al derecho comunitario o definir al derecho comunitario como un complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones de las comunidades de estados con otros sujetos de derecho, entre los que se encuentran no solo los estados y las organizaciones internacionales, sino también, digamos, los órganos, organismos e instituciones comunitarias y los particulares, ya sean estos personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, pero que sean capaces de ser sujetos de derechos y obligaciones en los Estados miembros. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Nos ha aclarado un poco más acerca del concepto de derecho comunitario. Gracias, doctor, por su respuesta. Ahora le formularé la pregunta al doctor José. En su opinión, ¿cuál es el concepto del derecho comunitario en la normativa jurídica centroamericana? ¿Y cuáles serían los fundamentos propuestos por esta comunidad? El concepto del derecho comunitario en la normatividad jurídica centroamericano, interpretando lo que menciona el catedrático Orlando Guerrero Mallorca en la revista de Derecho, podemos afirmar que hace mención a que Centroamérica es una comunidad de estados económicos, políticos, cuyo vínculo se basa en un esquema de integración regional que no solo abarca el ámbito económico, sino también global. Por ello podemos decir que este esquema de integración regional abarca diversos sectores como económico, político, social, cultural, ambiental, etc., cuyas premisas se centran en una concepción social y democrática del Estado en el marco irrestricto de la tutela,
Los Estados miembros de la SICA, para el respeto y promoción de los derechos humanos, deben actuar respetando o actúan respetando los principios fundamentales que está regulado en el artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa. Ahora, respecto a los fundamentos y presupuestos por esta comunidad, comencemos hablando que en el Centroamérica, en los últimos tiempos se ha seguido de cerca los pasos del constitucionalismo europeo, donde han reformado disposiciones específicas del derecho interno. También se han reformado las constituciones de distintos estados para poder permitir la incorporación del derecho interno, así facilitando el proceso integracionista para someter la aprobación de los tratados a procedimientos legislativos. Según el doctor Jorge Antonio Yamanti Áviles, sostiene que para todo Centroamérica, el basamento primario de la integración de la región está redactado en sus textos constitucionales de cada estado, que la disponen en forma expresa y pocas veces en forma implícita. Entre las constituciones que disponen de forma expresa los principios que hacen posible la integración están las de la Constitución de El Salvador, la Constitución de Guatemala y la Constitución de Costa Rica. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Continuando con la entrevista, nos corresponde ahora hablar acerca de la naturaleza jurídica del derecho comunitario y la comunidad centroamericana. ¿Nos puede hablar respecto a ello? Con respecto a su pregunta sobre la naturaleza jurídica de la comunidad centroamericana y del derecho comunitario, hay que entender que para establecer la verdadera naturaleza jurídica de la comunidad centroamericana y del derecho comunitario centroamericano, no basta un análisis jurídico institucional de los tratados, sino que es necesario constatar la realidad, es decir, cómo ha venido actuando dicha comunidad y cuáles son las consecuencias que ésta va a tener en la formación de un ordenamiento jurídico nuevo, como sería el derecho comunitario centroamericano. Así pues, en la mayoría de la doctrina considera que las comunidades internacionales, sobre todo las europeas, constituyen organizaciones internacionales de características específicas. Por ejemplo, tenemos estas características, tendríamos a los objetivos de integración que determinan el carácter dinámico del proceso del fenómeno comunitario. Otra característica sería lo referido a la estructura institucional, en la que aparecen nuevos principios de representatividad al margen de la representación de los estados. También, por ejemplo, las fuentes del derecho derivado, que son análogas a las propias del derecho interno, y eso tiene que ver con reglamentos, decisiones o directivas que se tomen en el orden comunitario, y la eficacia directa del derecho comunitario en el ámbito interno, eso es muy importante, y sobre todo la atribución de competencias a las comunidades en materias tradicionalmente reservadas a los estados y sobre las consiguientes limitaciones de las competencias de estos. Es notoria entonces la influencia que tiene la naturaleza jurídica del derecho comunitario en las comunidades europeas, y de esto se nutre también la formación el derecho comunitario centroamericano. En ese sentido, para el doctor Jorge Antonio Yamatei Avilés, él refiere, por ejemplo, que las comunidades son organizaciones internacionales sui generis, totalmente diferentes de las clásicas organizaciones de cooperación intergubernamental como antes era. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Doctor José, para usted, ¿cuáles son las características del derecho comunitario y qué significa el principio de aplicabilidad inmediata? Bueno, respecto a las características del derecho comunitario, estoy de acuerdo con lo que señala el profesor Carlos Francisco Molina, un excelentísimo abogado, jurista y catedrático español, especialista en derecho de integración, el cual señala las siguientes características. En primer lugar, la composición, que consiste en la combinación de normas y principios que definen la organización, funcionamiento y competencia de las comunidades integrantes. Y en segundo lugar, él mencionaba la autonomía respecto al ordenamiento nacional que tienen estas comunidades, la cual es dispar al propio ordenamiento internacional.
La jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y por la Corte Centroamericana de Justicia es más precisa respecto a las características, estipulando las siguientes: el principio de la aplicabilidad inmediata, el principio de la aplicabilidad directa, el principio de la primacía y el principio de la responsabilidad del Estado. Ahora pasamos respondiendo a la segunda pregunta sobre el principio de la aplicabilidad inmediata. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque hace referencia a la transmutación de normas del derecho comunitario al Estado miembro, lo cual trajo consigo los siguientes efectos en los Estados miembros: la innecesariedad de la admisión de normas comunitarias en el derecho interno, la imposibilidad de la mezcla entre derecho comunitario y derecho interno, la aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros respecto a las normas del derecho comunitario. Bien, doctor. Entonces, ¿qué nos podría decir acerca sobre el principio de aplicabilidad directa? Bueno, sí, en el caso del principio de aplicabilidad directa, hay que tener en consideración lo siguiente, que es que las normas comunitarias pueden crear por sí mismas derechos y obligaciones para los particulares. Y al crear por sí mismas estos derechos y estas obligaciones, en algunos casos afectan a cierto patrimonio jurídico. Entonces surge este principio, y este principio, digamos, que implica que cualquier nacional de un Estado miembro tiene derecho a pedir que se le apliquen las normas comunitarias que lo afecten, y los Estados, obviamente, están obligados a atenderlo de conformidad con tales normas. Así también lo entiende la doctora Araceli Mangas Martín. Nos señala que el punto de partida de la existencia del ordenamiento jurídico comunitario obviamente son los tratados constitutivos y los actos de las instituciones que producen la atribución de competencias internas a favor de la comunidad. Pero eso implica que la pertenencia de un Estado a la comunidad produce una distribución de competencias entre el Estado miembro y la comunidad. Eso quiere decir que el Estado se reserva un conjunto de competencias bajo su soberanía y que por tanto en esos ámbitos de su soberanía estatal sigue rigiendo y generando normas de derecho interno o de derecho nacional. Pero en el caso de las materias cedidas, obviamente o en esencia van a regir los tratados y los actos de instituciones o de derecho derivado. Luego, ambos ordenamientos jurídicos, el cedido y el derecho nacional, tienen que coexistir en el interior de cada Estado miembro y tienen unos mismos destinatarios. En este caso, las personas físicas y jurídicas. Bueno, esa sería mi respuesta a la pregunta. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Nuestra última pregunta hacia usted, doctor José. ¿A qué nos referimos con principio de primaria y qué nos puede decir del principio de la responsabilidad del Estado? El principio de primacía se refiere a la preferencia que tienen los órganos jurisdiccionales de elegir normas comunitarias por sobre las normas del derecho de los Estados miembros al momento de resolver un conflicto. Esta primacía del derecho comunitario es de carácter absoluta. También es importante resaltar que en este principio encuentra su razón de ser en el carácter obligatorio y directamente aplicable que se le concede a las normas comunitarias, así como también a los fines comunitarios y a la abstención de poner en riesgo estas normas. Y por otro lado, y para resumir por la brevedad del tiempo, el principio de responsabilidad del Estado consiste en el compromiso no facultativo que tienen los Estados miembros de remediar los daños causados a los particulares. ¿Producto de qué? Producto del incumplimiento de las normas de integración. ¿Por qué? Porque los particulares son la esencia y sujetos del derecho comunitario, lo cual este principio asegura el cumplimiento de los derechos reconocidos de los particulares ante una posible lesión de estos a causa de la violación de las normas comunitarias. Y así se violase los derechos comunitarios, en este caso el Estado será el imputado. Bien, ya finalizando,
Por último, doctor, ¿con qué concluimos? Desde mi punto de vista, considero que como conclusión a esta rueda de preguntas, entiendo que para hablar de derecho comunitario es necesario entender los procesos de integración que van a surgir entre países de distintas regiones a nivel mundial. Sucede a nivel de Centroamérica, a nivel de América Latina, entre otros. Estos procesos de integración implican pues regulaciones que va a existir en ámbitos social, político, económico, obviamente jurídico, en las relaciones que se fomenten entre diversos estados. Es en ese sentido que un mecanismo de integración se hace pues a través únicamente de procedimientos clásicos que el derecho impone. En este caso, los mecanismos de procedimiento del derecho comunitario, del derecho de integración, evidentemente son los tratados, los acuerdos internacionales que van a existir. Como sabemos, los tratados van a implicar suscripción de un acuerdo aprobado, ratificado, de conformidad con las normas tanto del derecho internacional público como la coexistencia que tiene que haber entre esas normas de derecho internacional con las del derecho nacional. Es en ese sentido que el derecho comunitario toma vital relevancia, porque va a permitirnos regular todos esos aspectos y va a establecer también mecanismos de cooperación, como lo hemos mencionado anteriormente, y en ello radica su importancia. Radica pues en la medida en que el derecho comunitario va a ser un ordenamiento integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, y esto es su esencia, en ser, o su expresión, en ser una de las más relevantes manifestaciones del proceso de integración y construcción que va a surgir entre los Estados miembros o los países que conforman estos procesos de integración. Entonces, los sujetos de este derecho comunitario no solamente van a ser incluso los Estados miembros o los partícipes y las propias instituciones comunitarias, sino que también van a ser destinatarios las personas jurídicas, las personas físicas, públicas y privadas, capaces de ser sujetos de derechos y que tengan obligaciones con los Estados miembros. En ello radica su importancia, reitero, y es esencial conocer entonces la relevancia que tiene en el derecho internacional sobre todo. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Bueno, finalizamos el programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen en Enfoque Jurídico. Síganos para más en los siguientes programas que vamos a tratar muchos temas implicados al derecho de integración. Gracias por todo. Hasta otra oportunidad.